No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hola chicos, me llamo Ana, tengo 50 años y desde que tengo memoria he vivido cosas que muchos llamarían paranormales. Yo ya me acostumbré a no encontrarles explicación lógica. A veces sueño con cosas que luego pasan, otras veces tengo presentimientos que no fallan, o simplemente siento la energía de una persona con solo verla, incluso si esa persona ya no está viva. Lo más raro es que hay momentos donde, sin pensarlo mucho, adivino cosas, como el marcador de un partido o el final de un episodio de una serie que ni he visto. Pero nada de eso me preparó para lo que viví a los 21 años. Nada. En ese tiempo estaba casada con mi exesposo. Vivíamos cerca de mi familia, en un barrio donde todos se conocían. Esa noche en particular me estaba pintando el cabello en casa de Silvia, que era la esposa del hermano de mi ex. Yo estaba sentada, con la cabeza cubierta de tinte, cuando me dio un escalofrío tan fuerte que me congeló el alma. Sentí un vacío en el estómago, como si algo dentro de mí supiera que algo horrible estaba por pasar. Pensé que era el tinte, ya saben, tantos químicos, pero no era eso. De pronto tocaron la puerta, pero no era un toque normal, era desesperado, insistente. Silvia abrió y era Mónica, la esposa de mi hermano Joel. Entró agitada, sin aliento, con la cara pálida. Solo me miró y me dijo: «Ana, lávate el cabello y vete a tu casa». Yo me quedé en shock. Lo primero que pensé fue: ¿mi abuelita? ¿Qué le pasó? Pero antes de que pudiera preguntar, Mónica repitió, ahora con más fuerza: «Lávate el cabello y vete a tu casa porque tu papá se mató». No puedo explicar con palabras lo que sentí en ese momento. Fue como si me hubieran sacado el piso. Se me nubló la vista, el corazón se me encogió y apenas me mantuve en pie porque mi ex me sostuvo. Recuerdo que me empiné sobre un lavadero de cemento, de esos viejitos que se usaban en México, y empecé a echarme agua helada para sacarme el tinte. Mis manos temblaban, y entonces me pasó algo muy extraño. Mientras me enjuagaba, tuve una visión. Vi a mi papá claramente dentro de un coche rojo. Estaba en el asiento del conductor, con la cabeza recargada en la ventana. Lo curioso es que mi papá ni siquiera tenía un carro rojo, nunca lo tuvo. Cuando me enjuagué lo mejor que pude, tomamos la camioneta y salimos volando rumbo a mi casa. Vivíamos a unos 10 minutos, pero cuando íbamos por ahí, algo me jaló por dentro. Sentí que tenía que bajarme y caminar. Mi papá vivía a la vuelta y algo me empujó a llegar caminando. Cuando doblé la esquina, ya había gente. Vi las patrullas, la ambulancia, luces encendidas, y lo vi. Estaba ahí, dentro de un coche rojo, exactamente como lo había visto minutos antes, la cabeza recargada en la ventana, sin vida. Ese fue el momento más doloroso de mi vida. No entendíamos qué había pasado, nadie nos supo decir por qué o cómo. Todo era confusión, dolor y muchas preguntas sin respuesta. Lo sacaron del carro, los peritos hicieron su trabajo y aunque había gente a mi alrededor, todo me parecía lejano, borroso, como si estuviera viviendo una película sin sonido. Pero lo peor vino después, porque cuando pasa la novena, cuando ya no hay flores, ni visitas, ni rezos, llega el verdadero golpe. Es ahí cuando estás sola, cuando te das cuenta de que nadie más lo va a recordar como tú, ni lo va a llorar como tú. El dolor se volvió una sombra que me seguía a todos lados, y ahí comenzaron los sueños. Siempre era el mismo. Mi papá estaba agonizando en una especie de cueva entre mis brazos. Yo lloraba desesperadamente, sin poder hacer nada. Despertaba empapada en lágrimas, el pecho me dolía, el corazón me palpitaba como si fuera a estallar. Lo soñé durante más de 18 años, y cada vez que lo soñaba, algo malo pasaba. Era como si su aparición fuera una advertencia. A veces era una enfermedad, otras veces una muerte cercana. Empecé a asociar esos sueños con tragedias. Me aterraban. Llegó un momento en que ya no pude más. Me arrodillé una noche y le rogué a Dios que me quitara ese sueño, que ya no quería seguir reviviendo esa escena. Era demasiado y dejó de pasar. Años después, buscando respuestas, empecé a leer sobre vidas pasadas. Uno de los libros que más me ayudó fue Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Luego leí otros 3 libros suyos, historias que me hicieron pensar, que me hicieron ver todo desde otra perspectiva. Entonces me cayó el 20. Ese sueño no era solo un sueño, era una memoria, algo que mi alma cargaba desde otra vida. Yo estoy convencida de que en otra existencia perdí a mi padre de forma similar y no lo superé. Y por eso, en esta vida, tuve que repetir la lección, para aprender a soltar.
No fue fácil. De hecho, por muchos años sufrí de PTSD, estrés postraumático. Durante mucho tiempo, cada vez que alguien tocaba la puerta, no importaba si era en mi casa o en otra, me daba un ataque de pánico. Literal, sudor, temblores, hiperventilación. Apenas hace 2 años empecé a trabajarlo de verdad. Terapia, meditación, muchas lágrimas. Y hoy, por primera vez, puedo decir que estoy avanzando. Hace poco tocaron la puerta y me mantuve en calma. Parece una tontería, pero para mí fue un triunfo enorme. Sé que tengo muchas más historias que contar, pero esta, en especial, me la quería sacar del corazón. Me encanta su programa, cómo relatan las historias. Me ayudó muchísimo a escuchar otras experiencias y sentirme menos sola. Tal vez compartir la mía me ayude a cerrar un ciclo más, a sanar un pedazo más de ese dolor que he cargado por tantos años. Gracias por leerme. Yo sé que lo que voy a decir suena como si me hubiera volado los cables, pero esto me pasó hace unos 8 años, y todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Nunca lo he contado públicamente, solo se lo compartí a mi mejor amigo porque sé que me conoce desde hace años, y no iba a pensar que estoy loco. Era una mañana cualquiera. Vivía solo en ese entonces, rentaba un cuartito barato cerca de la universidad. No estaba mal, era de esos cuartos largos, con una cama individual, un buró con mis libros y un ventilador que sonaba como turbina de avión. Mi rutina era levantarme, checar el celular y ver cuánto tiempo más podía quedarme en cama antes de correr a clase o al trabajo de medio tiempo. Pero esa mañana todo fue diferente. Desperté, como siempre, con la sensación de que era muy temprano, pero apenas abrí los ojos supe que algo andaba mal. El techo era diferente. No era el techo agrietado y pintado de blanco de mi cuarto, sino uno bajo, grisáceo, con manchas de humedad. Me senté en la cama y me di cuenta que la colcha no era mía, ni la cama, ni las paredes, ni la ventana, ni el aire. Todo tenía ese tono viejo, como si estuviera dentro de una foto antigua. Al principio pensé que me había quedado a dormir en casa de alguien, pero no había fiesta la noche anterior. No me había pasado de copas, no había nadie más, solo yo y ese cuarto raro. Me levanté rápido y busqué mi celular. Lo encontré sobre una mesita junto a la cama, pero tampoco era el mío. Era uno de esos modelos antiguos, con botones físicos y pantalla pequeña. Lo encendí. El fondo era una imagen genérica, pero lo que me dejó helado fue la fecha que aparecía arriba. Lunes 7 de julio de 2003. Me paralicé. Me senté en la cama, el corazón me iba como si hubiera corrido un maratón. Revisé el celular, la hora, las llamadas, los mensajes, todo era desconocido. Nada tenía sentido. Quise pensar que estaba soñando, pero sentía absolutamente todo. El frío del piso, el olor del cuarto, como a madera vieja, el dolorcito de espalda que siempre tengo cuando duermo mal. No era un sueño. Me acerqué a la ventana. Afuera había una calle empedrada, con postes oxidados, coches más antiguos estacionados y una señora con un carrito vendiendo elotes. Todo se veía viejo. Y no porque estuviera descuidado, sino porque era otro tiempo. Pensé que me estaba volviendo loco. Caminé en círculos, tratando de entender. Me revisé los brazos, los pies, el pecho, todo estaba como siempre. Hasta que de repente, sin que nadie hablara, escuché una voz dentro de mi cabeza. Así, sin sonido exterior. Una voz fuerte, clara, como si me hablaran directamente desde el centro de mi cerebro. No tengas miedo. Esto fue un error. No perteneces aquí. Cierra los ojos. No sé por qué, pero confié. Quizá porque no tenía otra salida. Quizá porque la voz no sonaba amenazante, sino más bien como alguien que estaba intentando arreglar algo que se había salido de control. Cerré los ojos. Sentí un vértigo fuerte, como si me estuvieran jalando hacia atrás, como si el estómago se me revolviera. Y luego, silencio. Cuando abrí los ojos estaba de vuelta en mi cuarto, mi verdadero cuarto. Mi cama, mi ventilador, mi mochila junto a la puerta, todo estaba en su lugar. Tomé mi celular. La fecha era la correcta, lunes 7 de julio de 2016. Habían pasado tal vez 10 minutos desde que desperté. Me quedé ahí acostado, sin moverme, mirando el techo. No podía dejar de sudar. Me sentía como si hubiera regresado de otra vida. Ese día no fui a clase.
Me quedé sentado con una libreta tratando de anotar todo lo que recordaba paso por paso. Después llamé a mi mejor amigo y le conté todo. Me escuchó sin interrumpirme y me dijo: "Te creo". No necesité más. Desde entonces no me ha vuelto a pasar. Pero a veces tengo sueños con esa habitación o con ese celular antiguo. Y algo muy curioso, cada vez que me acerco a la fecha del 7 de julio, sin falta me da insomnio, como si mi cuerpo recordara algo que no debería recordar. No sé si fue una falla en la realidad, un salto entre dimensiones o un error del universo. Solo sé que fue real, lo viví. Sentí el miedo, el olor del aire, el peso de estar en un lugar donde no pertenecía. Y la voz, esa voz que me habló dentro de mi mente como si ya me conociera, todavía la puedo oír si me concentro lo suficiente. Y si hay más errores como ese pasando todo el tiempo y solo unos pocos los notan, no sé, pero desde ese día miro todo con más atención, porque si eso fue un error, entonces hay alguien o algo detrás de todo esto, y ese alguien está muy pendiente de dónde se supone que debemos estar. Hace algunos años, después de una separación complicada con el padre de mi hija, me regresé a vivir con mi mamá. En ese momento estaba emocionalmente hecha a pedazos. Sentía que había fracasado como pareja, y aunque mi hija era mi motivación para seguir adelante, todo se sentía cuesta arriba. Volver a casa de tu mamá después de tener tu vida hecha no es fácil, es como dar un paso atrás. Mi mamá es de esas personas extremadamente religiosas, de las que oran en voz alta, reprenden demonios a media tarde y siempre están echando aceite en las puertas para proteger la casa. Decía que el enemigo siempre está al acecho, especialmente cuando uno está vulnerable, y yo, créanme, estaba en el punto más vulnerable de mi vida. Una tarde estaba lavando unos platos en la cocina cuando sentí esa típica sensación incómoda, como si alguien me estuviera mirando. No era paranoia, lo juro, era tan fuerte que me hizo girarme de golpe. Y sí, por la ventana del patio alcancé a ver una sombra moverse. Fue rapidísima, tanto que me convencí a mí misma de que tal vez había sido un gato brincando del techo o algún lagarto. No quería pensar en nada más, no en ese momento, pero con el tiempo esas sensaciones no se fueron. De hecho, se hicieron más frecuentes. A veces ponía mis llaves en la mesa y aparecían en la nevera, o salía de la cocina hacia el cuarto y de repente ya estaba en el baño sin recordar cómo llegué ahí. No era cosa de me distraje, era como perder segundos, minutos, sin saber qué había pasado. La peor noche, sin duda, fue esa vez que estaba durmiendo con mi hija. Como siempre, la tenía del lado derecho, pegadita a mí. Me desperté en la madrugada y al mover el brazo buscando acomodar la almohada, sentí algo que no tenía sentido. Sentí un cuerpo, no el de mi hija, sino el de una persona adulta. Hombros anchos, espalda fuerte. Era como si un hombre estuviera durmiendo a mi lado. Me congelé, literalmente. Pensé que estaba soñando, pero podía sentir su calor, su forma. Intenté no paniquearme y estiré la mano hacia atrás, donde normalmente dormía mi hija. Y sí, ahí estaba, dormida profundamente. Entonces, ¿quién estaba a mi lado? Cuando volví la mano al frente, el cuerpo seguía ahí. No me atreví a moverme, estaba completamente paralizada. Finalmente, respiré hondo y prendí la linterna del celular. Pero no había nadie, nada, solo yo y mi hija dormida. No volví a dormir bien en semanas, meses. Se lo conté a mi mamá y a unas amigas cercanas. Y sí, todas pensaron que estaba desvelada, estresada o empezando a perder la cabeza. Pasaron los años, me rehice como pude. Cambié de trabajo, conocí gente nueva, me enfoqué en mi hija y eventualmente conocí a quien ahora es mi esposo. Una buena persona, tranquilo, paciente, justo lo que necesitaba después de tanto caos. Ya vivíamos juntos cuando ocurrió lo que hasta hoy sigue dándome vueltas en la cabeza. Una noche, mi hija se despertó con miedo, como muchas veces lo hacía de pequeña, y se fue a nuestra cama. Se acomodó detrás de mí, yo quedé en medio y mi esposo dormía adelante, casi al borde de la cama. En algún punto de la madrugada, extendí mi mano hacia adelante, buscando acomodarme, y entonces lo sentí. Esa misma complexión, esa misma espalda ancha, ese calor, esa sensación. Me congelé. Era exactamente lo que sentí aquella noche años atrás, en casa de mi mamá. Era la misma postura, la misma posición,
y éramos las mismas 3 personas. Él al frente, yo en medio y mi hija detrás. Fue como un déjà vu, pero tan real que me faltó el aire. ¿Y si no fue un sueño aquella vez? ¿Y si esa noche, de alguna manera imposible de entender, las líneas del tiempo se cruzaron? Quizás esa figura que abracé dormida en el pasado ya era él. Tal vez fue un fallo en la Matrix, una conexión entre 2 puntos de mi vida que no debieron tocarse, pero lo hicieron. No lo sé, no tengo cómo explicarlo, solo sé que lo viví, que lo sentí 2 veces y que hasta el día de hoy, cada que me acuerdo, se me eriza la piel. Quizás hay cosas que no están para entenderse, sino solo para vivirse. No sé si esta sea la historia más loca que me ha pasado, pero definitivamente es una de las más extrañas y dejó bastante inquietos a todos los que la escucharon en su momento. Esto ocurrió hace un par de años, justo en temporada navideña. Yo estaba saliendo con una chica que vivía en un pueblito bastante apartado, de esos donde apenas viven unas 2000 personas y la señal de celular es más leyenda que realidad. Ella trabajaba a unos 45 minutos de distancia y como no manejaba, yo iba por ella casi todas las noches cuando salía tarde. El camino de ida y vuelta era sencillo, aunque algo traicionero. Muchas curvas, colinas y tramos sin iluminación, pero solo tenía que seguir la carretera principal con apenas 3 vueltas clave para llegar a su casa. Nada complicado, o eso pensaba. Esa noche, como a las 10:30, ya íbamos de regreso. Yo estaba concentrado como siempre, porque esa zona era famosa por tener ciervos que cruzaban sin avisar y si no ibas con cuidado te los podías llevar de frente. Además, en uno de los tramos hay que pasar a través de una base militar. La zona de la base es muy reconocible, especialmente porque antes de entrar subes por una colina bastante empinada. Fue justo en esa colina cuando lo vi. A mi izquierda noté una casa decorada con luces navideñas. No era cualquier decoración, estaba completamente iluminada, como de esas que salen en los concursos de vecindarios, con figuras, guirnaldas, luces en el techo y hasta un Santa inflable. Me pareció raro, rarísimo, porque para empezar, dentro de esa base no hay casas, al menos no visibles desde la carretera, y menos decoradas como si nada. Lo que más me desconcertó fue que la casa no se veía habitada. Todo alrededor estaba cubierto de maleza, árboles crecidos sin control, enredaderas que tapaban las ventanas, el césped altísimo y un cerco de alambre como de 2 metros de alto que separaba la casa del camino. No había portón. De hecho, la entrada principal estaba tan cerca de la reja que parecía imposible que alguien saliera o entrara por ahí. Daba la impresión de haber estado abandonada durante años. Le señalé la casa a mi novia y también se quedó mirando en silencio. Me dijo, eso no debería estar ahí. Yo solo asentí, con la misma confusión. Seguimos subiendo la colina, y fue ahí donde todo se volvió más raro. Cuando llegamos a la cima, de pronto ya no estábamos dentro de la base. No reconocía nada del paisaje. Estábamos en una carretera rural, angosta, sin señales, sin faroles, sin casas, sin tráfico. Nada. Era como si hubiéramos sido trasladados de un punto a otro sin ninguna transición lógica. Mi novia y yo nos miramos y lo primero que me dijo fue, ¿dónde estamos? Y no supe qué contestarle. Volvimos como pudimos al camino correcto y terminamos llegando a su casa, algo sacados de onda, pero intentando explicarnos lo que pasó. Cuando le contamos a unos amigos, nos dijeron que probablemente tomamos un desvío sin darnos cuenta. Así que al día siguiente, con luz de día, hicimos el mismo trayecto para ver qué rayos había pasado. Seguimos el camino como siempre, sin tomar ningún desvío, y todo cuadraba. Pero aquí está lo más extraño. El camino por el que supuestamente nos fuimos esa noche está a casi 5 millas antes de llegar a la base. Es decir, habríamos tenido que dar vuelta mucho antes, sin señales, sin iluminación, sin razón alguna para desviarnos. Y ese camino, además, no tiene la colina empinada que cruzamos esa noche. Era plano, recto, sin subida. Y no estaba cansado ni distraído. Como dije, ese tramo requiere estar bien despierto por los animales, la falta de visibilidad y el paso por la base. Además, el giro hacia la base es inconfundible, porque justo en la esquina hay un edificio abandonado con una luz azul tan brillante que parece una sirena. Esa noche la vi, y lo sé porque siempre la veo.
El otro camino, el que supuestamente tomamos, no tiene absolutamente nada. Oscuro, sin luces, nada que llame la atención. Y sin embargo, terminamos ahí. Lo que más me desconcierta, incluso después de todo este tiempo, es la casa. Esa casa iluminada en medio de la nada. No está en ningún mapa, no aparece en ningún registro del área y no la volvimos a ver jamás. Volvimos a buscarla varias veces después, por si acaso, pero nada. Como si hubiera existido solo ese momento, solo esa noche. A veces pienso que quizás pasamos por una grieta en la realidad, un error, una especie de parpadeo del universo, como si nos hubiéramos desviado hacia una versión alterna de ese mismo lugar, solo por unos minutos, y luego regresamos, pero hasta hoy no tengo una explicación lógica para lo que vivimos esa noche. Hola, buenas noches, soy Isabel. Quiero contarles algo que me pasó hace ya varios años, cuando tenía 24. Nunca me había animado a contarlo completo, pero todavía lo tengo tan presente que es como si hubiera sido ayer. En ese entonces vivía con mi abuela. Nosotras alquilábamos casas por temporadas porque siempre andábamos de un lado a otro, buscando un lugar más tranquilo, más económico o simplemente distinto. Así fue como llegamos a la casa donde vivo actualmente. Pero en ese momento era apenas un barrio nuevo. Algunos lotes habitados, muchas casas todavía en obra negra, calles de tierra y un silencio raro, como si el lugar no terminara de despertar. El primer mes fue tranquilo, pero había algo que no terminaba de encajar. Era pleno verano y una noche, mientras estábamos ordenando cosas de la mudanza, caminando de un lado a otro dentro de la casa, sentí de golpe un olor muy fuerte, a sangre. No era metálico como cuando te cortas un dedo, era denso, penetrante, algo que no se confundía. Le pregunté a mi abuela si también lo sentía y me dijo que quizás alguien había carneado algún animal cerca, porque por la zona había mucho ganado. Traté de creerle, no le di demasiada vuelta, pero por dentro algo me hacía ruido. Más tarde, esa misma noche, entré a una de las habitaciones. No prendí la luz, solo abrí la puerta y... ahí estaba, el torso de un hombre, solo eso, flotando, como suspendido en el aire. Estaba inmóvil, su cara era inconfundible, se parecía muchísimo a un vecino de nuestra casa anterior, tan parecido que me quedé paralizada. Cerré la puerta de golpe y no quise volver a entrar hasta el día siguiente. Lo más raro fue que, semanas después, alguien me comentó que ese vecino había fallecido poco tiempo después de que nos mudáramos. Después de eso, todo se empezó a sentir más pesado, como si la casa no quisiera ser habitada. Algunas noches escuchábamos un sonido espantoso, como si una caja de metal enorme cayera desde el techo o dentro de una de las habitaciones. Corríamos a ver, revisábamos todos los cuartos y no había absolutamente nada. Ni cajas, ni nada caído, ni marcas. Solo el eco del ruido y el miedo latente. Pero con el tiempo, como todo barrio nuevo, comenzaron a llegar más vecinos. Se empezaron a escuchar voces, niños jugando en la tarde, perros ladrando. Y curiosamente, los ruidos extraños desaparecieron, o eso pensamos. Años después, cuando mi nieta vino a vivir con nosotras, le regalaron 2 muñecos, unos que parecían normales, de trapo, simpáticos. Los dejaba en la pieza de juegos, donde tenía sus libros, una mesa para pintar y otros juguetes. Pero al tiempo, empecé a notar que los muñecos ya no amanecían donde ella los dejaba. Estaban parados en posiciones raras, o en lugares de la casa donde no deberían estar. Le preguntaba si los movía durante la noche y me decía que no, y lo decía con esa seriedad con la que los chicos dicen la verdad cuando tienen miedo. Al principio pensé que eran imaginaciones, o que los gatos los empujaban o algo por el estilo. Hasta que una noche, justo al lado de la puerta de entrada, escuché llorar a un niño, un llanto bajito, entrecortado, y luego palabras que no pude entender, como un susurro sin sentido. Abrí la puerta. No había nadie. El silencio fue tan intenso que me dolieron los oídos. Después de eso, los ruidos volvieron, pero ahora con más frecuencia. Se oían pasos, cosas arrastrándose, suspiros. Mi abuela rezaba. Yo echaba agua bendita por las esquinas, abría ventanas, ponía música, ponía velas. Nada. La casa se llenaba de una energía cada vez más densa, como si alguien o algo no estuviera contento con nuestra presencia. Ya cansada, un día escuché en la radio un programa de esos que cuentan leyendas urbanas y hablaron de algo que me congeló la sangre. Muñecos que cobraban vida durante la noche.
Según ellos, era una leyenda popular, pero para mí eso era mucho más real de lo que querían admitir. Esa misma noche, sin avisarle a mi nieta, tomé los 2 muñecos y los tiré en la basura. Ella se enojó mucho, lloró, pero yo estaba decidida. No podía seguir viviendo con esa sensación de que algo oscuro estaba rondando la casa. Desde ese momento, todo cambió. No volvimos a escuchar llantos, ni ruidos, ni golpes. Las noches volvieron a ser normales. El ambiente se sintió más ligero, como si la casa finalmente nos hubiera aceptado, o como si lo que sea que estaba aquí simplemente se hubiera ido con esos muñecos. Gracias por leerme. Solo quería compartir esto. No sé qué fue realmente, solo sé que lo viví. Y si alguien está pasando por algo similar, escuche su intuición. No siempre lo invisible es imaginario. Esto pasó en 2018 y, te lo juro, todavía no tengo ni la más mínima idea de cómo explicarlo. Y no es por falta de ganas. He intentado pensar que fue un error técnico, una confusión tonta, algo lógico que le pueda dar forma a todo. Pero no cuadra. No hay forma de que lo que pasó tenga sentido, ni siquiera forzándolo. Ese sábado era cualquier cosa menos especial. Estaba en mi casa, tirado en la cama, viendo videos en el celular, como a las 2:40 de la tarde. Mi papá se había ido desde temprano a trabajar, manejaba un tráiler, así que cuando le tocaba ruta larga, salía al amanecer y regresaba ya entrada la noche. Para mí, era una tarde más, hasta que me entra una llamada. En la pantalla aparecía, «Papá». Contesté sin pensar, como siempre. Bueno, silencio. Pero no ese silencio típico de que la otra persona aún no habla. Era un silencio sucio, como una interferencia de radio que suena cuando giras el dial entre estaciones. Y después su voz, pero no como siempre, era su voz, sí, pero más grave, como si estuviera lejos o apagada. «¿Dónde está?», me dijo con un tono raro, serio, pero con algo más, como si estuviera nervioso. «En la casa». ¿Por? ¿Seguro? Sí. ¿Por qué? Y ahí se cortó. Literal. Como si hubieran desconectado la llamada de golpe. Intenté devolverle la llamada en automático, pero no entraba. Le mandé un mensaje y no se enviaba. Pensé, se le fue la señal, ha de estar en la sierra o algo. Pasaron unos 10 minutos. Tocan la puerta. Era mi papá. Venía con el uniforme de trabajo, sudado, con cara de haber estado horas manejando. Porque eso estaba haciendo. Me saludó como si nada, y entonces le pregunto, confundido, ¿me llamaste hace rato? Me miró raro. ¿Cuándo? Hace como 10 minutos. Me preguntaste que dónde estaba y se cortó. Me juró que no me había llamado, que en el trayecto donde venía ni siquiera tenía señal, que iba por una zona de montaña donde ni los mensajes de texto entran. Revisamos juntos el registro de llamadas de su celular. Nada. Ni entrantes ni salientes a esa hora, nada. Intenté reírme como quitándole peso, pero él se quedó callado por unos segundos, con esa cara que pone cuando algo lo inquieta de verdad, y luego me dice algo que me dejó pasmado. Te juro que mientras manejaba sentí algo muy feo, como una angustia rara. Pensé que te había pasado algo, fue como una certeza sin razón. Me preocupó tanto que hasta me pasé una salida de la carretera. Intentamos dejarlo pasar. Supongo que los dos teníamos esa sensación de que no queríamos profundizar demasiado, como si rascarle al asunto pudiera empeorar algo. Pero unos días después, revisando mi celular, encontré el registro de la llamada. Ahí estaba. Número de mi papá. Duración, 18 segundos. Hora exacta, 2:40 de la tarde. Lo guardé como captura de pantalla, como si eso pudiera darme alguna certeza. Pero no hay explicación lógica, ni truco, ni broma. La voz que escuché ese día era su voz, pero había algo distinto, como si no fuera el papá que yo conocía hoy y fuera uno que ya había perdido, y hasta el día de hoy no sé qué fue. Una interferencia desde otra realidad, una señal desde algún universo paralelo. Y si en algún lado algo sí me pasó y esa versión de mi papá intentó salvarme, nunca más volvió a pasar algo así. Pero esa llamada, esa maldita llamada, sigue ahí, guardada, intocable, como una grieta que nadie ve, pero que está esperando.
Y cada vez que me acuerdo, me entra ese frío en el estómago, como si alguien me hubiera hablado desde un mundo que no me tocaba, pero que por unos segundos se cruzó con el mío. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.